Pelotero está asustado. Porque veo Todo una gran esto. cantidad de papeles. La última vez que tuviste tanta cantidad de papeles juntos arriba de una mesa, los desordenaste todos, por eso estoy un poco preocupado, pero esta vez te tengo fe. ¿Qué es esto? Un poco perdido yo. Aldo Duckler fue un denunciante que falleció en las vísperas, ¿no? Denunció a los Kirchner y a otras personas más en la UIF y murió 48 horas después. Dijo que iba a presentar papeles sobre cómo se manejaron los fondos de Santa Cruz. Las famosas regalías petroleras que se cobraron en el Nunca aparecieron. 93. Fueron 600 y pico de millones de dólares en un primer momento, que llegaron a ser 1.100 y jamás, ni Néstor, ni Cristina Kirchner, ni los gobernadores que le siguieron dieron algún tipo de explicación o de información pública sobre qué hacían con ese dinero que fue manejado por Aldo Duckler desde su financiera Mercado Abierto, investigada, entre otras cosas, por haber manejado dinero del cártel de Juárez. sí. Fue papeles sobreseído. del Credit Suisse, del Banco A ver, Suizo. esto va a ser un quilombo, pero no importa. Sí. A ver, la denuncia de... Estos son los papeles de Duckler. Todos estos son los papeles que... La gran mayoría, por ejemplo... ¿Y de qué hablan? ¿De qué? ¿De los fondos? Sí. A ver, vamos a... ¿Manejó Aldo Duckler los fondos de Santa Cruz? Sí. Acá se va a ver la dirección gobierno Details es de detalle de Santa Cruz. fondos. Sí. Corrientes 415, la oficina de Duckler. Dijo Duckler que iba a aportar quién manejó las cuentas y dónde estaban. Esta es una sola, del Morgan Stanley, en Washington. El número de la cuenta, si alguien quiere mandar un aporte vía SU, es 642-2137-21058. Esto es importante porque nunca hubo información oficial sobre todo este dinero, que era público, no era privado. Acá mira qué dice Nacho. El total de los fondos custodiados es de 49... 549. No, es 49 millones. 49.921.618 dólares con 75 centavos. Sí, esto es de diciembre 31 del 2003. O sea que ya... Néstor Kirchner ya era presidente y no había dejado sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y eso era simplemente una de las Uno cuentas. solo de los resúmenes que llegaban a lo de Duckler. Acá hay otro más. Hay muchísimos más. Dice que, por ejemplo, de dividendos acá solamente había 12.976 dólares por mes. Es poco. Por un A mes, ver, ¿no? mostremos más de Duckler. Este es más plata. A ver. Otra vez. También Morgan es de Morgan Stanley, Stanley. la persona que manejaba esta cuenta se llama Atkinson Massey Tarry, o Tar. El Morgan Stanley toma estos fondos después de que cierra una subsidiaria del banco llamada Dean Whittor Reynolds Inc. Y acá lo que se ve es otras inversiones que hacía Néstor Kirchner en persona, con Aldo Duckler, que fue secretario de Hacienda de Viñone. Sí. Acá se ve la dirección. ¿En qué invertía? Mirá, acá lo dice, pero yo lo voy a leer más. En bonos de la Argentina, en Bocones, en Bocón, en bonos de Tucumán, en bonos de Formosa y en bonos de Mendoza. Por ejemplo, de Tucumán había comprado, esto es diciembre 31 del 2002, atención porque era la campaña electoral que empezaba, de Tucumán había comprado casi 200.000 dólares, de Formosa 723.000 dólares, después de Mendoza 55.000 y, por ejemplo, de la Argentina, los Bocón, por más de 1.600.000 dólares. Acá ya los dividendos son más grandes. ¿Qué pasaba con estos dividendos? Se fumaron. Se iban hacia otras O cuentas. sea, él tomaba esos fondos que eran de la provincia, que eran regalías petroleras de la provincia, las llevó a distintos bancos
Y a través de esos distintos bancos los reinvertía en bonos de la Argentina y de las provincias. Esto es solamente Una la parte, ¿no? de mercado abierto, porque después tenemos también papeles de Credit Suisse. Acá hay papeles de Credit Suisse. Sí. Ahí la cámara está tomando algo interesante que ahora lo vamos a contar. Por ejemplo, acá está un papel del Credit Suisse. Atención, señor Frank Schoch, el hombre que manejaba la cuenta número 1860194-3F15 del Credit Suisse. Esto es octubre del 2003. Ya era presidente Kirchner. ¿Cuánta guita dice acá? Ahí hay 200... 2 millones. Sí, 2 millones. 201 millones 201 millones 590 mil dólares. Sí. ¿Cuánto dio acá de interés? 130 mil dólares. 130 mil dólares. Sí, 130 mil dólares. Esto, por ejemplo, después se depositó, ¿no? El depositario Sí. es un banco, que es el Credit Suisse en realidad, pero la sucursal de Saint Peter Port. Es una ciudad de Inglaterra, cuyos ciudadanos se hacen llamar a sí mismos villanos en el dialecto de ese país. Era A ver, casualidad. esto fue parte de una causa judicial que investigó el enriquecimiento de los Kirchner, que empezó a ser investigada por un juez hasta que lo subrogó Juan José Galeano. Y después fue removido de su cargo por la causa AMIA. ¿Fue por la causa AMIA o por todos estos papeles? Por ejemplo, le había pedido al Banco de Santa Cruz que le explique sobre los posibles movimientos que tenían que ver con Néstor Kirchner y su enriquecimiento. ¿Y qué contesta el banco, Nacho? Es bastante gracioso lo que contesta. Dice, hay periodos en los que los antecedentes y documental respaldatoria de cada transacción bancaria no se encuentra informatizada. O sea, no tenemos los datos. Esta documentación se encuentra archivada en legajos diarios generales, dentro de los cuales hay que buscar manualmente operaciones referidas a las cuentas solicitadas y extraer los respaldos requeridos por este juzgado. O sea, y le piden un lapso de 20 días que nunca se concretó. En esos 20 días Galeano voló de ese juzgado. El argumento fue por la causa AMIA, pero estaba investigando esto. Decía que había que buscar manualmente las transferencias. Sí, manualmente porque no ¿A qué tenían tal? ningún registro. Una, por ejemplo. Este largo listado muestra una cosa extrañísima que denunció Duckler en su presentación en la UIF. Que los fondos de Santa Cruz iban al Banco de Santa Cruz. Esto muestra cómo se debitaban de la cuenta del Citibank, otra, del Banco de la Provincia de Santa Cruz. El número de la cuenta es 3600/6949 del Citibank. Estamos hablando ahora de enero del 1995. ¿Y qué es lo que muestra? Cómo se debitaban, por ejemplo, 1.500.000 dólares de la cuenta en Estados Unidos y se transferían al Banco de Santa Cruz. Directamente, las mismas cifras, ¿no? En sea, un lo momento que- debitaban 70.000 dólares, iban 70.000 dólares al Iban Banco como de haciendo un Santa Cruz. enroque de los fondos. Iban tal vez ayudando a sostener el Banco de Santa Cruz en el 95, que por alguna razón necesitaba ayuda financiera. Todavía el banco no había sido privatizado. Duckler también decía que los fondos de Santa Cruz fueron manejados de modo como si fuera privado por los Kirchner. Ahora, ¿aparece Era verdad. en alguno de los papeles también aparece Lázaro Báez? Sí. Lo tenemos. Lo tenemos en placa, mejor. Sí, lo tenemos Porque en en este placa, también vamos. aparece, mira. Este es un. Bueno, ahí Mirá. está. Ese es más claro. Este papel es impresionante. Ahí fíjense que a la derecha de la pantalla está subrayado. ¿Quién firma? Lázaro Firma Báez. Lázaro Báez. No era monotributista como en el 2013, era gerente departamental adscripto del Banco de Santa Cruz. Ese papel es del 94-95 y lo que dice es que se debite de la cuenta de los fondos de Santa Cruz 17.200.000 dólares a una empresa que se llamaba Kega Holding International Inc. ¿De quién era? Nadie sabe. No, pero era una empresa privada. O sea, que, 17.200.000 dólares. o sea que los fondos estaban por todo el mundo. Por todo el mundo, en Suiza, en el Reino Unido, en Holanda.
iban por orden de Kirchner, firmados por Lázaro, a empresas privadas. Acá Lázaro Báez también firma, esto es un fax que llega, diciendo, manden $800.000 de la cuenta que tenemos en el Citibank al banco nuestro. La verdad que esto es lo que debería haber investigado la justicia y es lo que iba a denunciar, entiendo que Aldo Ducler, porque era información que él tenía, él manejó los fondos de Santa Cruz. Hay papeles de todo tipo, yo no sé si sigo mostrando, acá hay otro más. Citibank de Nueva York, julio 18 del 95, piden $1 millón, no, perdón, sí, $1.500.000 para transferir desde el banco Dean Whittle Reynolds, donde estaba la plata, que era el Morgan Stanley, a la gobernación de la provincia de Santa Cruz. ¿Por qué? Nunca se explicó. Cuando Néstor Kirchner hizo el anuncio de que llegaban las regalías petrolíferas a la provincia que hoy está quebrada, que no paga a los jubilados, que no tiene poder judicial, estatal, ni salud pública, la ley decía que solamente estos fondos se podían usar para cuestiones productivas y, como se ve, comprar bonos o hacer bicicletas financieras de a $200 millones, por ejemplo, muestra acá. Esto fue a dónde? $200 millones. Al Rabobank. Al Rabobank del Netherlands. Sí, de Holanda. Los Países Bajos, de Holanda. Sí. Del Credit Suisse a Holanda. Del Credit Suisse a Holanda, $200 millones. Ahora, ¿todo esto en algún momento volvió? Esto volvió, según la documentación a la que yo pude acceder, volvió en el 2006 más de casi $540 millones al Banco de Santa Cruz, que ya estaba estatizado. Sí. Y esto choca un poco con la denuncia de Ducler, que vinculaba esta plata que estaba afuera con la maniobra que podría haber perpetrado la familia Eskenazi para usar esos fondos que estaban afuera como garantía para comprar YPF. En el 2006 volvieron y YPF, la operación fue en el 2008, o sea que no habría habido en ese caso, como quería denunciar Ducler, estamos con por Paula, ahora, por lo que sabemos, Oliveto, un movimiento para seguir hablando de esto, le invitamos a que... Gente, Paula, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, nos vamos a sentarnos Paula, también. Oliveto no se asusta de todos estos papeles, yo creo que tiene Ella está ganas de leerlos. acostumbrada a estar con todos estos papeles. ¿Qué tal, Oliveto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Perdón el desorden en nuestro living. No, está más ordenado que mi escritorio. ¿Qué piensa de todo esto? Uy, cómo nos privamos los argentinos de escucharlo a Ducler, ¿no? En realidad, eso es la pena que me da, que se podría haber sabido mucho de esto, de los fondos de Santa Cruz y de la operación de la compra de YPF por parte de los Eskenazi. Porque lo que él decía es que en realidad se duplicaron esos 500 y pico de millones que originalmente se depositaron en el exterior a través de Mercado Abierto. Que el que manejaba la cuenta era un personaje que nadie dice, que era Eduardo Cafaro. Sí. Por acá está el contrato de Cafaro. Que fue titular del Banco Central durante la gestión de Kirchner, o sea, que tenía un rol importante en lo que tenía que ver con el sistema de bancos. Y la hipótesis que él plantea es que parte de los fondos nunca se trajeron y que servían de back-to-back para... Back to back? No, eso me lo explicaron. Back-to-back es que es dinero que viene con una finalidad y va para otra, una cosa así. Que estaban en el Credit Suisse. Y pico de millones que se trajeron en el 2006 al Banco de Santa Cruz habrían quedado otros en el exterior y que eso fue usado por la familia Eskenazi para comprar parte de YPF de parte de los Kirchner. Claro, al no tener en claro la trazabilidad de los fondos, de cuántos se incrementaron durante los años que estuvieron depositados en distintas cuentas del exterior, y que lo que decía es que el Credit Suisse es uno de los bancos que participó en la maniobra de colocación de fondos de Santa Cruz. Eso es muy difícil el grupo Petersen ahora que lo niega, pero bueno, la denuncia no se pudo investigar. Pero lo cierto, te agrego un tema, más allá de lo que diga el grupo Petersen, que se está defendiendo y es lógico, hay una denuncia iniciada por Carrió que tiene el juez Lijo hace por lo menos 9 años y que habla de la operación de Eskenazi con relación a la autorización dada por el gobierno del kirchnerismo con amplias ventajas para este grupo, que era un grupo con mucha relación con el gobierno de Néstor Kirchner, ya desde la época en que estaba en la gobernación, a través de su constructora,
Petersen Cruz. Sí. Que fue en algún momento contrató a Máximo Kirchner. Ah, no sabía eso. Según los Mirá qué bien. registros previsionales, el primer trabajo de Máximo Fue ahí. en esa constructora. Y la verdad es que esto y la venta después de que se llamó la nacionalización de YPF a los argentinos, esto todo no se está investigando y la verdad que es una deuda de la justicia porque por esta canilla se fueron un montón de millones. Sí, es increíble ver agarrar cada papel no solo de mercado abierto, acá por ejemplo, no sé, compran bonos de distintas provincias, hay advertencias, insisto, manejos con empresas privadas que no tenían nada que ver. Eran millones y millones. Yo quiero millones agregar de dólares. una hipótesis a esta pregunta tuya, ¿por qué el Banco de Santa Cruz se capitalizaba a través de estos fondos? Claro, eso es No nos olvidemos. antes de que entren los Eskenazi, empiezan a traer dinero de los fondos al Banco de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez, gerente, había otorgado créditos sin respaldo por 180 o más de 180 millones. Y esta situación de que no tuvieran respaldo generó un quebranto en el banco. O sea, el banco estaba quebrado y se usaron sanea. los fondos de Esa es Santa una Cruz. hipótesis de trabajo que hubiese sido bueno que nos lo hubiese dicho Acá están las transferencias. quien falleció, lamentablemente sin poder hablar. Estos son débitos del banco de Citibank al banco de Santa Cruz. Claro, Entonces, entonces, Banco de Nueva York Sí. al Banco de Santa Cruz. claro, se sanea el banco. Esta es linda porque está el fax a Lázaro Báez. Claro, se sanea el Lázaro banco Báez, dice arriba. y después se privatiza a los Petersen, a los Eskenazi. Claro, el banco O sea, quebrado no valía nada. no sale- entonces, ¿cómo? ¿Qué hicieron? Con estos fondos de Santa Cruz lo sanearon y después se lo entregaron a los Eskenazi. Y Lázaro Báez fue central en esa operatoria, en la de los créditos. ¿Se acuerdan de los créditos a Gotti para asfixiarla? Sí. Vos tenés la primera constructora Que se queda, que bueno. compra además el grupo Báez. Y esa fue la operatoria. Te daban créditos, te asfixiaban con los créditos, a través del Banco de Santa Cruz se te quedaban con la empresa y después constituyeron este holding. O sea que en realidad todo se une y nos privamos la oportunidad de escucharlo a Duque. Ahora, fue completamente ilegal que no se haya dado información pública ni siquiera al Tribunal de Cuentas de Santa Cruz sobre todo este dinero. Y la explicación, hasta el Banco Central también da una explicación parecida a la que da el Banco de Santa Cruz, de que no se estaba digitalizado, y era muy difícil de rastrear. Y tenías a Cafaro en el Banco Sí. Central. En el Banco Central, y está Estaba para, acá Cafaro. está para el contrato por acá de Eduardo Cafaro, que según Ducler era una de las personas que manejó los fondos. El primer contrato con el Banco de Santa Cruz era por 4.800 pesos, con la gobernación de Santa Cruz. Se ríe Oliveto. Está por acá el coso. Es algo que me indigna la impunidad. Porque todo esto pasó por la justicia y no pasó nada. Es más, hay otra denuncia más. En septiembre del año pasado, después de que nosotros difundimos parte de estos documentos, el propio Ducler se autodenunció en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para que se investigue esto. Fue con el mismo abogado que tiene hoy Roberto Durrié, y la causa pasó a Santa Cruz porque los fondos obviamente eran de ahí. Esto fue una decisión entiendo que del fiscal Carlos Stornelli, y en Santa Cruz la justicia... No hizo absolutamente nada. Bueno, no sé si falleció de muerte natural, todo parece Eso. dar que sí. Ahora, una persona... Estaba bajo estrés total. Claro, ¿qué crees? Quería denunciar, no tenía dónde ir, tenía documentación, quería ayudar a su familia, estaba amenazado, murió de un ataque al corazón, también tiene que ver con una muerte inducida, más allá de que si fuera traumática o no fue traumática. Es terrible, porque ¿sabés que está fallando la Argentina? La justicia. Que si hubiese funcionado la causa del hijo, por ejemplo, si hubiese avanzado, creo que están estos días pidiendo una pericia después de 9 años, Cafaro hubiese tenido una instancia de justicia independiente para poder denunciar. Si funcionara la justicia de Santa Cruz, porque se autodenunció Ducler y fue a los juzgados donde ya sabemos que se nombran los parientes de los Kirchner en el sur, y este es el dinero que no está en la provincia. La provincia no puede pagar los sueldos, Es plata de los santacruceños. que nunca se pudo utilizar, y que además la orden y la ley decía era para cuestiones productivas. ¿Y quiénes fueron los que cercenaban cuando los diputados de la oposición allá, los legisladores provinciales, pedían información sobre esto? Los diputados provinciales K, que decían no, eran Carlos Zanini,
Héctor Icazuriaga, que después fue gobernador y jefe de la CIDE, Sí. y incluso en algún momento Cristina Kirchner. Ellos eran los que cuando había diputados que decían, existe Dean Wheaton Reynolds Inc. que es, Pero vos bueno, tenés que es una creer que la plata subsidiaria. es tuya y que no es del Estado para manejarla como si Bueno, hay fuera un papel por privado. acá que llega Estaba a nombre de él. a nombre de, claro, Obvio. llega a nombre de Néstor Kirchner en Mercado Abierto, ¿no? Ahora, ¿por qué cree que Ducler ahora empezaba a hablar? O se decidió a hablar. A ver, si hablaba Ducler, ¿es peor que si hablaba Lázaro Báez? No, no creo. Yo creo que Lázaro Báez está bajo la misma presión que tuvo Ducler. Es como que vos no podés hablar, no podés decir. Claro. Y siempre se te meten con tus hijos. Por eso es importante cuidar a la familia que dejó. Pero... Porque cuando te quieren agarrar contra vos, lo primero que hacen es amenazar a tu familia. Ahora, pero si bien Lázaro Báez está quizás con esa presión y todo eso, Lázaro Báez todavía hasta ahora, por lo menos no mostró muchas señales de querer colaborar. Ahora, ¿por qué eso? ¿Por qué Ducler piensa usted que en este momento es como que desde el año pasado que se autodenuncia, después que presenta Porque cambió el carta- gobierno y sentía que tenía garantías como para hacerlo. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos las herramientas jurídicas, porque la está frenando el kirchnerismo en el Congreso en muchos de los casos, para que personas como estas que quieren denunciar tengan la viabilidad como para hacerlo y se recuperen los fondos. ¿Y cuáles son esas leyes? Bueno, vos sabés que el tema de la delación premiada, por ejemplo, no ayuda a la delación de las empresas. Y hoy no tenemos los instrumentos como, por ejemplo, sería una para que represión Odebrecht pueda hacerlo. El tema del... empresario que, como Ducler, que diga, bueno, yo sé Claro. cosas Mirá. ilegales, si las cuento tengo un beneficio. Como empresa, si nosotros hubiésemos tenido esa herramienta, seguramente Odebrecht hoy podría estar hablando de la Argentina. Odebrecht o las empresas de la construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, que participaron de la matriz de corrupción durante el kirchnerismo. Tendríamos la oportunidad de escucharlos y de alguna manera sanear esa parte de la obra pública argentina que es tan dramática para nuestras cuentas públicas. Hoy también se supo que Ducler había pedido como dinero para aportar información que tenga que ver con este posible juicio en el que estarían los eskenazi por el Lo que teniente. mira, para mí es muy ruin no sé cómo se filtró esa carta, pero fue muy ruin porque esta persona no estaba para defenderse. Lo que él decía es de aportar información válida que ayudara a la Argentina a de alguna manera zafar de un juicio cuya demanda asciende a más de 3.500 millones de dólares, él quería un porcentaje de eso, como es en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, para poder sacar a la familia de la Argentina. No era un santo Ducler. Eso le iba a decir, No, porque claro. usted No era está hablando santo. y No era santo Ducler, la tampoco coalición era cívica lo denunció muchísimo. muchísimo. No era, por eso te digo, no era un santo Ducler, pero se está atacando a una persona que no puede defenderse y que quería hablar. Y que quería hablar. Y la Argentina hubiese ganado mucho si esta persona hubiese hablado. Eso es así. Y tenemos que tenerlas. Por eso nosotros, paso chivo, perdón. Pero nosotros necesitamos Pase diputados y senadores que puedan defender que el cambio se pueda hacer realmente. Porque es muy difícil aplicar políticas públicas cuando vos después no tenés los diputados que te la defiendan. La gente necesita un cambio institucional en la Argentina y es importante que se dé en el Congreso. Porque parte de la impunidad tiene que ver por las leyes que nos salen. Muchas gracias. Gracias. Pablo Oliveto, legisladora porteña de la coalición cívica, seguramente candidata a diputada por la ciudad junto a Carreo. No hablé con Lilita todavía. Gracias.